El economista Wilson Pastor, ministro de Recursos Naturales No Renovables, está con nosotros para ejercer su derecho a la réplica sobre la presencia de Trafigura como subcontratista abastecedor de gas licuado, a pesar de haber sido declarado contratista incumplido por Flopec. Ministro, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. A ver, ministro, empecemos con la multa que pagó Trafigura por no cumplir su contrato. Veamos lo que dejó registrado aquí el licenciado Fernando Villavicencio en Contacto Directo. Mire lo que dice Flopec en carta a Petroecuador. Si no se llegare a ajustar el precio del contrato, Trafigura preferiría perder los 6 millones correspondientes a la garantía de buen uso del anticipo a perder 9 millones y más. Trafigura no tuvo ningún problema en que le apliquen la garantía y pasar a la lista de empresas incumplidas por 3 años, a la lista negra como se le llama. Esta multa la paga Trafigura en lugar de honrar el contrato, que tenía un diferencial favorable a los intereses de Petroecuador. Pero al pagar la multa, ¿cuál es la situación legal de Trafigura? ¿Sanea su situación de contratista incumplido o queda como contratista incumplido? Doctor Pinargote, permítame primero señalarle que es la primera y última vez que yo respondo a este personaje, acusado por la justicia con sentencia ejecutoriada de calumniador, como lo demostraré. Se pasa denunciando, nunca llega a probar los hechos, como lo voy a demostrar ahora. A ver, ministro, por favor. En efecto, Trafigura incumplió el contrato. Flopec ejecutó la garantía. Está iniciando un juicio, una contrademanda contra esta empresa por daños y perjuicios. Y retuvo 45 millones que no ha pagado Trafigura hasta que se resuelva el caso. Esto es un hecho. Por otra parte, Petroecuador le sacó de la lista de empresas calificadas y no podrá trabajar en el Ecuador por más de 3 años. Pero, señor periodista, el Ecuador no podría quedarse sin gas, razón por la cual Petroecuador, no como dice el personaje a quien usted califica de experto petrolero, amañó un concurso. Señor periodista, fueron invitadas 14 empresas, de las cuales 2 ofertaron, ANCAP y Pemex, ambas empresas estatales. Exacto, la una de Uruguay y la otra de México, en efecto, así es. Ahora, ministro, pero sobre el asunto de fondo, aquí es importante, cuando se firmó el contrato con Flopec, se estableció un diferencial que era realmente favorable al Ecuador en relación a lo que había antes. Ahora ese diferencial ha cambiado. También es cierto que ha cambiado el precio en el mercado internacional. Veamos entonces qué es lo que dice Fernando Villavicencio al respecto para que usted lo refute. Petroecuador hace una licitación forzada. Resulta que ANCAP y PMI, 2 empresas estatales, la una de Uruguay y la otra de México, que no producen gas para exportar, ganan misteriosamente esos contratos con un diferencial demencial. Lo que decía el presidente Correa de la larga noche neoliberal es para los tabacos, $260 de diferencial, Alfredo. Lo que le dice Flopec al Petroecuador, con el movimiento, con los cambios en el mercado, máximo el diferencial debería ser de $137. Ministro, estos son documentos que presenta el señor Villavicencio, o sea, no solo son afirmaciones sin respaldo. ¿Cómo que no se atendió esta recomendación? Como siempre, señor periodista, hay que fijarse en las fechas. Él toma una afirmación de Flopec de diciembre, se contrata en marzo. Aquí está la certificación de una revista especializada en gas, la revista Platts, y que dice: los precios del mercado de propano y butano, que es el GLP, son de alrededor de $180 a $220 sobre el marcador Mont Belvieu. Esta es la realidad. Lo demás son inventos de ese caballero, como siempre. Ahora, pero, o sea, se refiere a la fecha en que se hacía esta recomendación respecto al diferencial. O sea, que en este momento esto ha variado. Ahora, pero contractualmente no se puede establecer una cláusula que nos proteja respecto a estas variaciones, porque obviamente si se establece un diferencial rígido y hay variaciones en el mercado internacional, llega un momento en que el contratista, que puede ser honrado o puede ser tramposo, pueda o no pueda cumplir un contrato, y por su parte
la responsabilidad de Petroecuador de tener abastecido al país, porque no puede estar desabastecido el país, ¿no? Doctor Pinargot, el contrato que hace Petrobras, el que hace Petroecuador frente a una emergencia que podía darse, es un contrato puente de 281.000 toneladas, no de 360.000 como lo señala el individuo en referencia, ni tampoco un precio de $260 sobre el Mont Belvieu, es de 216 en el caso de ANCAP y 220. En esos 4 meses Petroecuador tenía tiempo y tiene tiempo para preparar un contrato a largo plazo. Estamos solucionando una situación emergente con todos los requisitos de ley de licitación como se llevó con 14 empresas estatales. Ahora, usted como ministro, incluso aquí lo anunció en el mes de abril, justamente la situación de Trafigura, hay este proceso penal que está siguiendo ahora Flopec, va a estar en la lista de contratistas incumplidos. Pero aquí hay otro problema. Finalmente tenemos que ANPAC de Uruguay y Pemex de México ganan el contrato, pero habrían subcontratado a Trafigura. Entonces veamos lo que deja registrado el licenciado Villavicencio al respecto sobre los buques que están trayendo el gas licuado. La primera prueba, información oficial remitida por Wilson Pastor a la Asamblea. Esta es la firma suya, señor ministro. Aquí está la carta de crédito de ANCAP. El ministro le dijo aquí en Ecuavisa al país y al mundo que el gas de ANCAP provenía de Dubái. Y resulta que Dubái ha estado en Panamá, país de origen de esta mercadería, Panamá. Y los otros cargamentos a nombre de PMI. ¿Quién carga? Trafigura el mes de junio. Trafigura el buque Ronald, Latinoamérica. Trafigura PMI de México. Trafigura PMI de México. Ministro, ¿cuál es su réplica al respecto? ¿Realmente Trafigura ha sido subcontratada por los contratistas? Totalmente falso. Usted tiene que verificar, señor periodista, la firma de respaldo y de responsabilidad de los documentos que presenta este individuo. Aquí tengo yo la firma PMI. Certifica que los 7 embarques fueron comprados a Braskem y no a Trafigura. Todos estos documentos yo les voy a dejar con firma de responsabilidad. Pero déjeme decir. Ahora, Braskem, perdón, esta empresa. Permítame terminar. Ya. Para que usted evalúe la inteligencia petrolera de este individuo. Le voy a dar un ejemplo. Storage Panamá, de donde viene el petróleo, el gas, es un terminal de almacenamiento, un almacenamiento. Ahí arriendan varias empresas con gas proveniente de todo el mundo, incluido de Dubái, que yo lo señalé en una carta, como dice la empresa ANCAP. Es como si yo le dijera, señor doctor, que la mantequilla o el aceite que viene de España, no viene de España el aceite de oliva, viene de las bodegas de Supermaxi en Sangolquí. Este es el nivel de inteligencia petrolera de este individuo. En todo caso, en la empresa que usted cita, que no es Trafigura, esta empresa ha sido subcontratada por ANCAP o por Pemex. ¿Esta empresa de qué nacionalidad es? ¿Es una empresa intermediaria? Esta es una empresa brasileña, una empresa relacionada con Petrobras, una compañía estatal. Esta es una compañía que nos dio el servicio inmediato, emergente, de proporcionarnos gas para que el país no quede desabastecido. Pero, señor periodista, sí quiero terminar, porque será la última vez que me dirijo a este individuo. Este señor fue sentenciado por calumnias por el juez séptimo de Pichincha el 2 de julio del 2008 por haber dicho cosas inexactas en contra, en este caso, de un funcionario de Trafigura. Fue condenado ministro, a 3 meses y yo no voy a responderle más a este individuo que lanza acusaciones y denuncias con ventilador. Ministro, una pregunta, si se contrata a esta empresa brasileña, ¿por qué no se lo hizo directamente? Porque aquí el problema sería, se contrata, se hace una licitación, se contrata a estas 2 empresas estatales, y las 2 empresas estatales a su vez subcontratan con la empresa brasileña. Y como usted bien lo señala, esta empresa es una empresa especializada, ha dado con urgencia, ha entregado el gas, pero ¿por qué no se la contrató directamente mejor? Señor periodista, estábamos a 15 días de quedarnos sin gas. Teníamos que, con compañías amigas como Petrobras, ANCAP y Pemex, pedirles que nos extiendan ya abastecimientos que tenían ellos para pasar el puente de 4 meses y hacer un concurso en debida forma, a largo plazo. Era una situación emergente. Ministro, agradeciendo su paciencia y para concluir, como usted lo señala, la última vez que le responde el señor Villavicencio,
hay el asunto del remate de crudo para comprar la deuda de Perenco. Usted mismo declaró la caducidad del contrato. Supuestamente este petróleo ya es de Petroecuador y se hace este remate. Veamos lo que dice el licenciado Villavicencio. Hasta el año 2009 la compañía Perenco le debía al Estado ecuatoriano 327 millones de dólares por la ley 42, correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009. Es decir, Perenco se retuvo esa plata. ¿Qué es lo que hizo Petroecuador correctamente? Aplicar un juicio coactivo para cobrar ese dinero. ¿Qué hace Perenco? En julio se va del país saboteando las operaciones. ¿Qué es lo que hace Petroecuador? Toma el control de los bloques. Debía aplicar inmediatamente el ministro Pastro el artículo de la ley de hidrocarburos y revertir inmediatamente legalmente esos bloques al Estado. No hicieron, siguieron rematando el crudo. Han pagado de los 327 millones de dólares, 297 millones de dólares, es decir, le ha dado pagando Petroecuador. A ver, ministro, ¿cómo es que procede esto Gracias del por remate? la pregunta y nuevamente le ratifico que la ignorancia es audaz. Mire, se podía acoger al artículo que señala el individuo en referencia con grandes riesgos en el CIADI, en donde estamos hoy día defendiendo el caso Perenco. No nos acogimos porque ellos nunca abandonaron el área, como dice ese artículo. Lo que hicieron es suspender operaciones y había que acogerse al artículo 74 de la ley de hidrocarburos, que dice que en el evento que suspendiere operaciones de explotación por más de 30 días sin causa justa previamente justificada, se daría por terminado el contrato. Esto es lo que hizo el ministro anterior y yo ratifiqué su posición hoy día tremendamente sólida en el CIADI, como yo lo pude constatar en París en la última audiencia. Hay que hablar con fundamentos y no con el deseo de enlodar a la gente y al gobierno. En todo caso, esta medida también está conectada con los reclamos que en el CIADI presenta Perenco y por su parte Oxy, o solo con lo de Perenco. No, Perenco es un caso aparte que se une con el caso de Burlington. El caso de Occidental es totalmente diferente. Ministro, gracias por habernos acompañado hoy en Contacto Directo.